El poder transformador de tu diálogo interno. 7 días para reconfigurar tu mente, basado en principios estoicos, junguianos y ciencia moderna. Hola y bienvenidos a Activamente. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más cruciales para nuestro bienestar y crecimiento, la conversación que mantienes contigo mismo. Esa voz interior, ese flujo constante de pensamientos que a menudo damos por sentado, es en realidad el arquitecto silencioso de tu realidad. Lo que te dices, cómo te lo dices y con qué frecuencia, moldea tus emociones, tus decisiones y en última instancia, el curso de tu vida. No es misticismo, no es pensamiento mágico superficial. Es una danza compleja entre filosofía ancestral, descubrimientos de la psicología moderna y la fascinante plasticidad de nuestro propio cerebro. Durante siglos, sabios de diferentes tradiciones han señalado la primacía de la mente y el control sobre nuestros juicios y percepciones. Los estoicos, por ejemplo, nos recordaron implacablemente que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de esos eventos. Carl Jung, desde la profundidad de la psicología analítica, exploró cómo nuestras partes inconscientes influyen poderosamente en nuestra conducta consciente y en la narrativa interna que construimos sobre nosotros mismos y el mundo. Este vídeo va más allá de una simple motivación. Es una invitación a un entrenamiento riguroso de tu mente y a una reprogramación consciente de tu diálogo interno. Durante los próximos minutos, desglosaremos cómo, a través de 10 lecciones fundamentales, puedes transformar la forma en que te hablas y al hacerlo, desbloquear un potencial insospechado para la calma, el coraje y la autenticidad. Prepárate para desafiar viejos patrones, integrar nuevas perspectivas y construir una relación contigo mismo basada en la sabiduría y el respeto. Porque cuando cambias la conversación interna, todo lo demás comienza a cambiar. Este es un viaje hacia la soberanía de tu propia mente. ¿Estás listo para emprenderlo? Eres dueño de tu mente, no de los eventos. La distinción fundamental que hicieron los filósofos estoicos. Una idea tan simple y a la vez tan profundamente liberadora. Es que solo tenemos control sobre nuestra propia mente, nuestros juicios, nuestras respuestas y no sobre los eventos externos. Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, todos insistieron en este punto central. Nos enseñaron que la verdadera esclavitud reside en entregar nuestro poder a lo que no podemos controlar, las acciones de otros, las circunstancias imprevistas, el pasado que ya fue o el futuro incierto. En la era moderna, esta sabiduría ancestral encuentra un eco poderoso en la psicología cognitiva y conductual, TCC. La TCC postula que nuestros pensamientos influyen directamente en nuestras emociones y comportamientos. No es la situación per se la que causa nuestra angustia, sino la interpretación que hacemos de ella. Por ejemplo, un despido laboral puede ser visto como un fracaso personal devastador o como una oportunidad para reorientar la carrera y aprender nuevas habilidades. La emoción y la acción resultantes serán radicalmente diferentes en cada caso según la interpretación que nosotros hagamos del evento en cuestión. La neurociencia respalda esta idea a través del estudio de la plasticidad cerebral. Nuestro cerebro no es una estructura fija, sino que se adapta y cambia en respuesta a nuestras experiencias y crucialmente a nuestros pensamientos repetidos. Cuando rumiamos sobre lo negativo o nos sentimos impotentes ante los eventos externos, fortalecemos las vías neuronales asociadas a la ansiedad y el miedo. Por el contrario, al enfocar nuestra atención y nuestro diálogo interno en lo que sí podemos controlar, nuestra actitud, nuestro esfuerzo, nuestro aprendizaje de la situación, creamos y fortalecemos vías neuronales asociadas a la resiliencia y la agencia personal. Hablarte como el dueño de tu mente implica un acto consciente de redirección. Cuando surja un imprevisto, una crítica, un error, tu primer impulso puede ser reaccionar desde la frustración o la autocompasión. Es en ese micro momento donde resides tu poder. Haz una pausa, respira, dirígete a ti mismo con firmeza. Esto sucedió, pero no controla mi paz interior. Elijo cómo procesar esto, elijo enfocarme en mi respuesta, en lo que puedo aprender y en el siguiente paso. Este no es un ejercicio de supresión emocional, sino de dirección inteligente de la energía mental. Al reconocer que tu fortaleza no depende de que el mundo exterior se ajuste a tus deseos, sino de tu capacidad para mantener la ecuanimidad y la claridad interna frente a la adversidad, te vuelves inexpugnable en lo fundamental. El hombre en busca de sentido es un libro que te recomiendo encarecidamente.
Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra, sobrevivió a los campos de concentración nazis. Su desgarrador testimonio y la logoterapia, la escuela de psicoterapia que fundó, son un poderoso recordatorio de la capacidad humana para encontrar significado y mantener la dignidad incluso en las circunstancias más extremas, demostrando que nuestra respuesta interna es nuestra última libertad. Te dejo el enlace en la descripción para que profundices más en este tema si así lo deseas. Aprende a responder, no a reaccionar. Imagina esta escena. Alguien te provoca, te sientes atacado, y una oleada de emociones te impulsa a responder de inmediato, quizás con enojo o a la defensiva. Esta es una reacción automática, un programa evolutivo, diseñado para protegernos, pero que en el contexto de las interacciones humanas complejas a menudo genera más conflicto y arrepentimiento. Reaccionar es como ser gobernado por el impulso. Es dejar que el cerebro reptiliano y las respuestas emocionales no procesadas tomen el volante. Responder, por otro lado, es un acto de deliberación consciente. Es crear un espacio, aunque sea minúsculo, entre el estímulo y tu acción. En ese espacio, resides la posibilidad de elegir. Como decía Carl Jung de manera perspicaz, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Nuestras reacciones impulsivas a menudo son manifestaciones de patrones inconscientes, de viejas heridas o miedos no reconocidos. Responder implica traer luz a esos patrones, comprender por qué ciertos desencadenantes nos afectan de una manera particular, y decidir conscientemente actuar desde un lugar más alineado con nuestros valores. Desde la perspectiva de la neurociencia, la diferencia entre reaccionar y responder se relaciona con la activación de diferentes áreas cerebrales. La reacción impulsiva a menudo involucra la amígdala, la estructura asociada al procesamiento rápido de las emociones, especialmente el miedo y la ira. Responder, en cambio, activa la corteza prefrontal, la región ejecutiva del cerebro responsable de la planificación, la toma de decisiones, el control de impulsos y la regulación emocional. Entrenar la capacidad de responder es, literalmente, fortalecer la conexión entre la corteza prefrontal y la amígdala, permitiendo una respuesta más ponderada y menos dominada por la emoción bruta. Técnicas como la terapia de aceptación y compromiso, ACT, ponen un gran énfasis en esta pausa consciente. ACT nos enseña a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos completamente con ellos, de fusión cognitiva, y a crear ese espacio para elegir acciones alineadas con nuestros valores, incluso en presencia de malestar interno. Es un enfoque que complementa perfectamente la enseñanza estoica de diferenciar entre lo que podemos controlar, nuestra respuesta, y lo que no, el estímulo externo. Para practicar esto en tu diálogo interno durante 7 días, cuando sientas la urgencia de reaccionar, dite a ti mismo: yo no soy este impulso. Tengo la opción de responder. ¿Cómo la persona en la que me quiero convertir abordaría esto? Esta frase simple es una herramienta poderosa para interrumpir el ciclo de la reacción automática y reafirmar tu capacidad de elección consciente. Si este concepto de liberarte de la tiranía de la mente reactiva y anclarte en el momento presente te resuena profundamente, hay un libro que ha transformado a millones de personas, El poder de la hora de Eckhart Tolle. Aunque no es un tratado académico, Tolle destila sabiduría milenaria sobre la importancia de la conciencia del momento presente como clave para liberarnos del sufrimiento creado por nuestra identificación con el pensamiento compulsivo. Si anhelas encontrar la paz interior y dejar de ser arrastrado por las reacciones automáticas, este libro te ofrece una guía espiritual y práctica indispensable. Puedes encontrar el enlace para adquirirlo en la descripción de este vídeo. Ahora, si estas primeras lecciones sobre tomar el control de tu mente y elegir tu respuesta ya te han parecido reveladoras, prepárate, porque lo que viene a continuación te dará la brújula interna para navegar cualquier tormenta. Estamos a punto de desvelar las virtudes estoicas que no solo te guiarán, sino que construirán la base inquebrantable de tu carácter. Pero antes de sumergirnos en la sabiduría, la templanza y el coraje, hazte un favor rápido. Si el contenido de Activamente te está aportando valor, tómate un segundo para darle un me gusta a este vídeo. Ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a seguir creando y compartiendo esta sabiduría aplicada para transformar vidas. Gracias de corazón. Ahora sí, continuemos con la lección 3, donde aprenderemos a elegir lo correcto por encima de la emoción del momento.
Elige la virtud sobre la emoción. Nuestra vida diaria es un campo de batalla silencioso, donde la razón y la emoción a menudo compiten por el control. Cedemos al placer inmediato aunque sepamos que a largo plazo nos perjudicará. Evitamos el esfuerzo necesario porque nos sentimos perezosos. Reaccionamos con enojo porque nos sentimos heridos. Los estoicos no abogaban por la supresión de las emociones. Ellos reconocían que eran parte de la experiencia humana, pero en lo que sí que insistían, era en no permitir que dictaran nuestras acciones. Su guía era muy clara: elige la virtud. La virtud, en el contexto estoico, no es sinónimo de moralidad puritana, sino que representa la excelencia del carácter, la forma más elevada de ser humano. Las 4 virtudes cardinales estoicas, sabiduría práctica, justicia, coraje y templanza, no son ideales inalcanzables, sino habilidades que se cultivan con la práctica diaria. Elegir la virtud sobre la emoción significa preguntarte constantemente: ¿qué haría aquí la versión más sabia, justa, valiente y equilibrada de mí? Desde la perspectiva de la psicología positiva, este enfoque se relaciona con el desarrollo de fortalezas de carácter. A día de hoy muchas investigaciones han demostrado que el cultivo consciente de fortalezas como la perseverancia, la gratitud, el optimismo y la autodisciplina está fuertemente correlacionado con un mayor bienestar y resiliencia. Cuando actuamos desde nuestras fortalezas, incluso frente a emociones desafiantes, reforzamos una autoimagen positiva y una sensación de agencia. La neurociencia también ofrece insights relevantes. La capacidad de retrasar la gratificación, un aspecto clave de la templanza, está asociada con el funcionamiento de la corteza prefrontal. El experimento del malvavisco, clásico, y estudios más recientes sobre el autocontrol, muestran que la capacidad de regular los impulsos en aras de un beneficio futuro es un predictor significativo del éxito en diversas áreas de la vida. Entrenar esta capacidad implica, de nuevo, fortalecer las vías neuronales que permiten el control cognitivo sobre las respuestas más primitivas del cerebro. Carl Jung, en su exploración de la sombra, también nos recuerda la importancia de integrar nuestras emociones negativas, en lugar de simplemente reprimirlas. Elegir la virtud no significa negar el miedo o la tristeza, sino reconocer su presencia y decidir no permitir que definan tu comportamiento. Significa sentir la rabia pero elegir responder con calma y claridad, sentir el miedo pero actuar con coraje a pesar de él. Tu diálogo interno es crucial en este proceso. Cuando la emoción te empuje en una dirección contraria a tus valores, recuérdate con firmeza lo que realmente importa. No me guiaré por lo que siento en este momento, sino por lo que sé que es correcto y está alineado con la persona que quiero ser. Esta afirmación no niega la emoción, sino que reafirma tu compromiso con una forma de ser superior. Si te sientes llamado a vivir una vida guiada por principios sólidos, a desarrollar un carácter inquebrantable frente a la adversidad y a encontrar serenidad en medio del caos, entonces necesitas sumergirte en las meditaciones de Marco Aurelio. Este no es un libro para leer de corrido, sino para reflexionar, para volver a él una y otra vez. Son las notas personales del emperador filósofo estoico, un manual atemporal sobre cómo aplicar los principios estoicos a los desafíos de la vida diaria, incluyendo el manejo de las emociones y la elección de la virtud. Es la voz de la sabiduría práctica hablándote directamente. Si buscas una guía auténtica para el arte de vivir bien, este es tu libro. Como siempre te dejo el enlace para adquirirlo en la descripción. La sabiduría, la templanza y el coraje guían tu camino. Profundicemos en 3 de las virtudes cardinales estoicas y cómo pueden ser una brújula infalible en tu camino de crecimiento. La sabiduría práctica, phronesis, es más que conocimiento, es la capacidad de discernir lo correcto en cada situación, de tomar decisiones acertadas basándose en una comprensión clara de la realidad y de las posibles consecuencias. Es la habilidad de ver más allá de la superficie, de entender las causas profundas y de actuar con prudencia. La templanza, sofrosine, es el dominio propio, el equilibrio, la moderación en todas las cosas. No se trata de represión, sino de autogobierno. Es la capacidad de gestionar tus deseos, impulsos y emociones de manera que no te dominen. Es saber cuándo parar, cuándo decir no, cuándo ejercer la paciencia.
En un mundo de gratificación instantánea, la templanza es una superpotencia. El coraje, Andreya, no es la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar correctamente a pesar del miedo. Es la fortaleza para enfrentar la adversidad, la incertidumbre, la crítica o incluso la propia muerte. Es la valentía para ser auténtico, para defender tus valores, para levantarte después de una caída. Como sugirió Jung, el crecimiento a menudo implica confrontar nuestra propia sombra, nuestros miedos y aspectos rechazados. El coraje es esencial para este proceso de integración. La neurociencia del comportamiento examina cómo se forman los hábitos y cómo el autocontrol y la toma de decisiones son funciones de la corteza prefrontal. Cultivar estas virtudes fortalece las redes neuronales asociadas con la toma de decisiones racionales y el control de impulsos, permitiéndote actuar de manera más alineada con tus objetivos a largo plazo en lugar de ser rehén de las reacciones emocionales momentáneas. Estudios en psicología positiva sobre la autorregulación y la fuerza de voluntad subrayan cómo estas capacidades pueden ser entrenadas y fortalecidas. Estas virtudes no operan de forma aislada, se refuerzan mutuamente. La sabiduría te ayuda a discernir cuándo y cómo aplicar la templanza y el coraje. La templanza te da la fuerza para actuar de acuerdo con tu sabiduría. El coraje te permite aplicar ambas virtudes incluso cuando es difícil. Integrar estas virtudes en tu diálogo interno significa invocar su fuerza cuando te enfrentes a un desafío. Repítete en tu interior: necesito que la sabiduría me dé claridad para ver el camino correcto. Que la templanza me dé el dominio propio para mantenerme en él. Que el coraje me dé la fuerza para seguir adelante a pesar de los obstáculos. Si la idea de encontrar la valentía para ser auténtico, para abrazar tu singularidad a pesar de las presiones externas o internas, resuena contigo, quiero recomendarte El coraje de ser quien eres de Erich Fromm. Fromm, un psicoanalista humanista influenciado por Jung, explora la naturaleza del coraje necesario para el proceso de individuación y la búsqueda de la libertad personal. Examina cómo el miedo a la libertad nos impide desarrollar nuestro potencial pleno y cómo podemos cultivar la valentía para vivir una vida auténtica y significativa. Si sientes que te estás reteniendo o que no te atreves a mostrar tu verdadero ser, este libro te proporcionará la perspectiva y el ánimo que necesitas. Encuentra el enlace para adquirirlo en la descripción. El presente es tu único poder real. Vivimos en una paradoja temporal. A menudo habitamos mentalmente en el pasado, rumiando errores o glorias pasadas, o nos proyectamos ansiosamente en el futuro, preocupados por lo que vendrá. Mientras tanto, el único momento en el que realmente tenemos agencia, el único lugar donde la vida sucede, se nos escapa: el presente. Los estoicos fueron enfáticos en esto. Enfoca tu atención y tu energía en el aquí y el ahora, porque es lo único que está verdaderamente bajo tu control. Esta enseñanza ancestral es fundamental en prácticas de mindfulness y terapias de tercera generación como la terapia de aceptación y compromiso, ACT, y la terapia dialéctica conductual, DBT. El mindfulness nos entrena para prestar atención intencionalmente al momento presente sin juzgar, cultivando una mayor conciencia de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones a medida que surgen, sin quedar atrapados en ellos. Desde la perspectiva de la neurociencia, estar presente implica una menor activación de la red neuronal por defecto, RND, una red cerebral que se activa cuando nuestra mente divaga, a menudo hacia el pasado o el futuro, y que está asociada con la rumiación y la preocupación. Las prácticas de mindfulness fortalecen las conexiones en áreas asociadas con la atención y la metacognición, que se refiere a la capacidad de observar nuestros propios procesos de pensamiento, ayudándonos a desengancharnos de los bucles mentales improductivos. Cuando tu diálogo interno te arrastre al arrepentimiento por lo que ya pasó o a la ansiedad por lo que podría pasar, interrumpe ese patrón con una afirmación anclada en la realidad: estoy aquí. Estoy ahora. Y aquí es donde decido. Esta frase te devuelve al único punto donde tienes poder para pensar diferente, sentir diferente y actuar diferente. El poder del presente no significa ignorar las lecciones del pasado o no planificar para el futuro. Significa no permitir que esos tiempos mentales te roben la energía y la paz que necesitas para actuar eficazmente en el único momento disponible. Cada pequeña elección que haces ahora, cómo respondes a un desafío, cómo te hablas a ti mismo, cómo diriges tu atención, construye el camino hacia el futuro que deseas.
Si la idea de vivir plenamente en el momento presente, liberándote de la carga del pasado y la ansiedad por el futuro, te llama la atención y quieres aprender a integrar el mindfulness en tu vida diaria de una manera accesible y práctica, entonces Mindfulness en la vida cotidiana de Jon Kabat-Zinn es el libro perfecto para empezar. Kabat-Zinn es uno de los pioneros en llevar la práctica de la atención plena a entornos clínicos y laicos, y en este libro destila su sabiduría de una manera que cualquiera puede comprender y aplicar. Si buscas una guía clara y amable para empezar a experimentar el poder transformador del presente, este libro es una joya. Puedes encontrar el enlace para conseguirlo en la descripción como siempre. No vivas en el pasado ni te angusties por el futuro. Complementando la lección anterior, esta se enfoca específicamente en las dos trampas temporales más comunes que nos roban energía mental y paz interior: la rumiación sobre el pasado y la preocupación excesiva por el futuro. Si bien es importante aprender de nuestras experiencias y planificar para lo que vendrá, quedar atrapado mentalmente en estos tiempos es perjudicial. La rumiación es un proceso de pensamiento repetitivo y pasivo sobre eventos pasados negativos, a menudo centrado en las causas y consecuencias de nuestro malestar. Está fuertemente asociada con la depresión y la ansiedad. Desde una perspectiva psicológica, la rumiación puede ser una forma de evitación experiencial, un intento de resolver el pasado en la mente en lugar de aceptar las emociones difíciles asociadas a él. La preocupación, por otro lado, es un proceso de pensamiento repetitivo y a menudo catastrófico sobre eventos futuros potenciales. Aunque la planificación es adaptativa, la preocupación excesiva es improductiva y paralizante. Activa la respuesta de estrés del cuerpo de manera crónica, agotando nuestros recursos físicos y mentales. Los estoicos entendieron que tanto el pasado como el futuro están fuera de nuestro control directo. Marco Aurelio sabiamente señaló que si puedes enfrentar el presente con razón, también podrás enfrentar el futuro cuando llegue. Y en cuanto al pasado, no puedes cambiar los eventos, pero sí puedes cambiar la interpretación que les das y el significado que tienen para ti hoy. Tus errores pasados no te definen, lo que aprendes de ellos sí. La psicología del self y las terapias narrativas exploran cómo construimos nuestra identidad y nuestra historia personal a partir de nuestras experiencias. Al quedar atrapados en una narrativa negativa del pasado, limitamos nuestra visión de quiénes podemos ser en el presente y en el futuro. Reprocesar el pasado desde una perspectiva de aprendizaje y crecimiento, en lugar de culpa y arrepentimiento, es crucial para liberarnos de su peso. Neurocientíficamente, tanto la rumiación como la preocupación activan redes neuronales asociadas con el procesamiento autocrítico y las emociones negativas. Romper estos patrones requiere un esfuerzo consciente para redirigir la atención hacia el presente y cultivar una actitud de aceptación hacia la incertidumbre del futuro. Cuando tu mente se quede enganchada en lo que pude haber hecho o el qué pasará si, recuérdate con firmeza lo que realmente importa. Yo no vivo allá, en el pasado o en el futuro. Yo vivo aquí, en este momento. El ayer ya pasó, el mañana aún no existe. Mi oportunidad de actuar y de encontrar paz es ahora. Repite esta frase como un mantra para anclar tu conciencia en el presente y recuperar tu poder. Si sientes que estás atrapado en bucles de pensamiento sobre el pasado o te consumes la ansiedad por el futuro, y anhelas entender cómo liberarte de esos patrones mentales para crear una realidad diferente, tienes que leer Dejar de ser tú del Dr. Joe Dispenza. Dispenza, combinando neurociencia, física cuántica y meditación, explica cómo nuestros patrones de pensamiento y emocionales del pasado nos mantienen anclados en la misma realidad. Este libro te ofrece un mapa detallado y herramientas prácticas para romper esos ciclos limitantes, cambiar tu estado interno y, literalmente, crear un nuevo futuro. Si estás listo para ir más allá de la teoría y empezar a experimentar un cambio real, este libro es una guía esencial. El enlace para adquirirlo lo encuentras en la descripción. Nada externo puede dañarte sin tu consentimiento. Esta es una de las ideas más potentes y a menudo más difíciles de aceptar del estoicismo. La premisa es que el daño real no proviene de lo que te sucede, sino de tu juicio sobre lo que te sucede. Un insulto, una pérdida material, un fracaso, estos son eventos externos neutrales en sí mismos.
Es tu interpretación, tu consentimiento mental, lo que les otorga el poder de herirte o perturbarte. Carl Jung abordó esta idea desde la perspectiva de la sombra. A menudo, lo que más nos irrita o nos hiere de los demás son aspectos de nosotros mismos que no hemos reconocido o integrado. Si la crítica de alguien te destroza, quizás resuene con una creencia interna de no ser lo suficientemente bueno. El evento externo actúa como un espejo que refleja una herida interna no sanada. El consentimiento al daño ocurre cuando dejamos que esa herida interna influya en cómo respondemos emocionalmente. La psicología de la resiliencia estudia la capacidad de las personas para adaptarse positivamente frente a la adversidad. Un factor clave en la resiliencia es la capacidad de reinterpretar los eventos estresantes de una manera menos amenazante y más orientada al crecimiento. En lugar de ver un desafío como insuperable, una persona resiliente puede verlo como una oportunidad para aprender y fortalecerse. Esta reinterpretación es un ejemplo de retirar el consentimiento al daño. Desde la neurociencia, la forma en que procesamos la información social y las amenazas potenciales involucra la amígdala y otras estructuras del sistema límbico. Sin embargo, la corteza prefrontal tiene la capacidad de modular estas respuestas emocionales. Al cambiar nuestra interpretación consciente de un evento, podemos reducir la intensidad de la respuesta emocional negativa. Esto es un proceso activo de regulación emocional. Aplicar esta lección en tu diálogo interno implica un compromiso con la autoconciencia y la responsabilidad. Cuando te sientas herido por algo externo, haz una pausa y pregúntate: ¿estoy dándole mi consentimiento a este evento para que me dañe? ¿Qué parte de mí se siente activada por esto? ¿Puedo elegir interpretar esto de manera diferente? Habla contigo mismo con compasión pero con firmeza. Lo que sucedió fuera no define mi valor. No le doy a esto el poder de perturbar mi paz. Elijo cómo reaccionar. Si te das cuenta de que gran parte de tu sufrimiento proviene de cómo te tomas las cosas, de la validación que buscas externamente, o de ceder tu poder a las opiniones ajenas, hay un libro que puede abrirte los ojos a una perspectiva liberadora: Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Este clásico de la autoayuda, aunque escrito hace décadas, sigue siendo increíblemente relevante porque aborda directamente cómo nuestros propios patrones de pensamiento, nuestras zonas erróneas, son la fuente principal de nuestra infelicidad. Dyer te desafía a dejar de dar tu consentimiento al sufrimiento autoinfligido y a reclamar tu poder interior. Si estás listo para dejar de ser víctima de las circunstancias y de tus propias reacciones, este libro es un punto de partida esencial. El enlace para adquirirlo lo encontrarás en la descripción del vídeo. Hemos explorado 7 lecciones profundas sobre cómo tu mente y tu diálogo interno son tu mayor poder, tu escudo contra el caos externo. Has descubierto que no estás a merced de los eventos, sino de tu interpretación, y que nada puede dañarte sin tu permiso interno. Pero, sé honesto, ¿cuántas veces, a pesar de entender esto, el dolor inevitable de la vida te ha arrastrado al sufrimiento prolongado? ¿Cuántas veces la falta de estructura o el impulso del momento te han desviado de construir la vida que realmente quieres? Las lecciones que vienen ahora, desde la distinción crucial entre dolor y sufrimiento hasta la conexión inquebrantable entre tu carácter y tu destino, son la clave de bóveda para que todo lo anterior no se quede solo en teoría, sino que se convierta en una transformación real y duradera. Si llegaste a este vídeo buscando cambiar fundamentalmente la forma en que te relacionas contigo mismo y con el mundo, no te detengas aquí. Quédate hasta el final, porque las piezas que faltan para consolidar ese cambio están justo delante de ti. Y si hasta ahora este contenido te ha resonado, te ha aportado valor, o simplemente crees en la importancia de entrenar nuestra mente para una vida mejor, hay una forma muy sencilla de apoyarnos y asegurar que esta sabiduría siga llegando a más personas. Deja tu me gusta en este vídeo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nada. Y si tienes alguna reflexión sobre lo que hemos visto hasta ahora o una pregunta que te inquieta, déjala en los comentarios. Tu participación enriquece enormemente a esta comunidad. Gracias por ser parte de Activamente. Ahora sí, continuemos. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. La vida, en su curso natural, incluye el dolor, la pérdida, la enfermedad, el fracaso, la desilusión. Estas experiencias son parte de la condición humana.
Los estoicos aceptaban esta realidad con serenidad, entendiendo que gran parte del dolor reside en el ámbito de lo que no podemos controlar. Sin embargo, hicieron una distinción crucial. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Cuál es la diferencia? El sufrimiento, en este contexto, surge de nuestra resistencia al dolor. Proviene de la negación, del aferramiento a cómo quisiéramos que fueran las cosas en lugar de cómo son, de la rumiación constante sobre lo que no podemos cambiar. Es el dolor multiplicado por la resistencia. Si te rompes una pierna, el dolor físico es inevitable. El sufrimiento adicional viene de la frustración porque tus planes se arruinaron, de la autocompasión, del enojo por la injusticia de la situación. Carl Jung abordó esta idea a través del proceso de individuación. Jung veía la confrontación y la integración de los aspectos dolorosos de nuestra psique, la sombra, los arquetipos difíciles, como un paso necesario para el crecimiento y la totalidad. Evitar este dolor psíquico solo prolonga el sufrimiento y nos impide alcanzar nuestro potencial completo. El dolor que surge de enfrentar nuestras propias heridas es un dolor con propósito, un dolor que conduce a la transformación. La terapia de aceptación y compromiso, ACT, se basa fundamentalmente en esta distinción. ACT nos enseña a aceptar las experiencias internas dolorosas, pensamientos, emociones, sensaciones, tal como son, sin luchar contra ellas. La lucha contra el dolor es la fuente del sufrimiento. Al aceptar el dolor, creamos el espacio para actuar de manera constructiva, guiados por nuestros valores, incluso en su presencia. Neurocientíficamente, la resistencia al dolor, tanto físico como emocional, puede amplificar la actividad en las regiones cerebrales asociadas con la percepción del dolor. La aceptación, en cambio, puede modular esta respuesta. Las prácticas de mindfulness, al entrenarnos para observar las sensaciones y emociones sin juicio, nos ayudan a desarrollar una mayor tolerancia al malestar y a reducir la reactividad automática. Cuando enfrentes una situación dolorosa, reconoce la sensación, nómbrala, pero no te identifiques completamente con el sufrimiento adicional que tu mente pueda crear. Háblese con aceptación y resiliencia. Esto duele, y está bien sentirlo. Pero no me aferraré al sufrimiento. Acepto esta experiencia y elijo cómo avanzar desde aquí, aprendiendo y creciendo. Si te encuentras luchando constantemente contra el dolor de la vida, si la incertidumbre te paraliza y anhelas encontrar una manera de navegar las dificultades con mayor serenidad y compasión, tienes que conocer las enseñanzas de Pema Chodron en su libro Cuando las cosas se desmoronan. Chodron, una maestra budista con una profunda comprensión de la psique humana, ofrece una perspectiva conmovedora y práctica sobre cómo trabajar con el miedo, la incertidumbre y el dolor. Sus palabras te invitan a soltar la resistencia, a abrazar la impermanencia y a encontrar una sorprendente fortaleza en la vulnerabilidad. Si buscas una guía espiritual y psicológica para transitar los momentos difíciles con mayor gracia, este libro es un tesoro. Y como es habitual, el enlace para adquirirlo lo tienes en la descripción. Tu carácter es tu destino. La idea de que nuestro carácter determina nuestro destino es una constante en la sabiduría antigua y en muchas tradiciones filosóficas y psicológicas. Los estoicos creían que lo único que realmente nos pertenece y sobre lo que tenemos control absoluto es nuestro carácter, la suma de nuestras virtudes y vicios, la forma en que elegimos responder al mundo. No podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar cómo esos eventos nos moldean, y eso depende de la solidez de nuestro carácter. El carácter no es algo con lo que nacemos completamente formado, es algo que se construye activamente a través de nuestras elecciones diarias, pequeñas y grandes. Cada vez que eliges la honestidad sobre la conveniencia, la paciencia sobre la irritación, el esfuerzo sobre la pereza, estás cincelando tu carácter. Estas elecciones repetidas forman hábitos, y estos hábitos, con el tiempo, se convierten en quienes somos. En psicología, el estudio de la personalidad y el desarrollo moral explora cómo se forman y manifiestan los rasgos de carácter. La psicología positiva, al centrarse en las fortalezas del carácter, subraya que estas cualidades son maleables y pueden ser cultivadas conscientemente. Investigaciones sobre la autorregulación y la fuerza de voluntad también son relevantes, ya que la capacidad de actuar de acuerdo con nuestros valores y metas a largo plazo, incluso frente a desafíos, es fundamental para un carácter fuerte. Carl Jung,
A través de sus conceptos de la persona y la sombra, también abordó la complejidad del carácter. La persona es la máscara que presentamos al mundo, mientras que la sombra contiene los aspectos de nosotros mismos que negamos o reprimimos. Un carácter auténtico y fuerte implica la integración de estas diferentes partes de nuestra psique, reconociendo tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, y actuando desde un lugar de integridad. Neurocientíficamente, la formación de hábitos, tanto positivos como negativos, implica la creación y el fortalecimiento de vías neuronales específicas. La corteza prefrontal juega un papel crucial en la toma de decisiones basadas en valores y objetivos a largo plazo, ayudándonos a resistir las tentaciones de corto plazo que podrían comprometer nuestro carácter. Entrenar la autodisciplina y la toma de decisiones conscientes fortalece estas áreas cerebrales. Tu diálogo interno es el campo de entrenamiento para tu carácter. Tienes que hablarte constantemente sobre los valores que deseas encarnar y las cualidades que quieres desarrollar. Cuando te enfrentes a una elección difícil, pregúntate, ¿qué acción fortalece el carácter que quiero construir? ¿Qué me diría la persona en la que me estoy convirtiendo? Debes de hablarte con la convicción de que cada elección cuenta. Cada decisión que tomo hoy moldea mi carácter. Elijo actuar desde mi mejor ser. Si este concepto de construir un carácter sólido, paso a paso a través de pequeñas acciones diarias, resuena contigo, y quieres entender cómo los hábitos, esas rutinas aparentemente insignificantes, son en realidad los cimientos de quien te conviertes, entonces Hábitos Atómicos de James Clear es una lectura obligatoria. Clear no solo explica la ciencia detrás de la formación de hábitos, sino que te ofrece un sistema probado y práctico para implementar cambios pequeños y consistentes que conducen a resultados extraordinarios en tu vida y en la construcción de tu carácter. Si estás listo para dejar de depender de la motivación y empezar a construir un sistema que te lleve inevitablemente hacia tus metas, este libro es tu guía definitiva. Encuentra el enlace para adquirirlo en la descripción. La disciplina es libertad. A menudo la disciplina es vista como una restricción, una imposición externa o interna que limita nuestra espontaneidad y nos priva de placeres. Sin embargo, desde la perspectiva estoica y de muchas otras filosofías y psicologías de la profundidad, la verdadera libertad no reside en la ausencia de restricciones, sino en el dominio de uno mismo. La disciplina es el camino hacia esa autopropiedad. Sin disciplina, somos esclavos de nuestros impulsos, de nuestras emociones volátiles, de las distracciones constantes y de las expectativas externas. Nos dejamos llevar por la corriente, reaccionamos a cada estímulo y rara vez actuamos de manera alineada con nuestros objetivos y valores más profundos. Esa no es libertad, es caos y reactividad. La disciplina, entendida como la capacidad de elegir conscientemente acciones que te acercan a tus metas a largo plazo, incluso cuando son difíciles o incómodas, te libera de esta esclavitud. Te da el poder de dirigir tu energía, tu tiempo y tu atención hacia lo que realmente importa. Te permite construir hábitos constructivos, perseverar a través de los desafíos y resistir las tentaciones que te desvían del camino. Carl Jung, aunque no usó el término disciplina en el mismo sentido que los estoicos, habló de la necesidad de confrontar e integrar la sombra para alcanzar la totalidad y la autenticidad. Este proceso requiere un esfuerzo considerable, una especie de disciplina interna para mirar honestamente nuestros aspectos negados y trabajar con ellos. La verdadera libertad, para Jung, implicaba la conciencia y la capacidad de actuar desde un centro integrado, no desde los caprichos del ego o las fuerzas inconscientes no reconocidas. La neurociencia apoya la idea de que la autodisciplina es una función entrenable. La corteza prefrontal, responsable de la planificación, el control de impulsos y la toma de decisiones a largo plazo, se fortalece con el ejercicio de la fuerza de voluntad. Cada vez que eliges hacer lo que es difícil pero correcto, estás fortaleciendo las conexiones neuronales que te permitirán tomar decisiones similares en el futuro. Tu diálogo interno juega un papel fundamental en la construcción de la disciplina. En lugar de verla como un castigo, reinterprétala como un medio para alcanzar la libertad. Es en estos momentos cuando debes hablarte con empoderamiento. La disciplina no me limita, me libera,
Cada acto de autodisciplina me acerca a la persona que quiero ser y a la vida que quiero vivir. Cuando la pereza o la resistencia aparezcan, recuérdate, este pequeño acto de disciplina es un voto por mi libertad futura. Si la idea de que la estructura y la disciplina pueden ser puertas hacia una mayor autenticidad y libertad creativa te parece intrigante, y estás buscando una manera práctica de integrar la disciplina en tu vida, para liberar tu potencial más profundo, entonces te invito a descubrir el camino del artista de Julia Cameron. Cameron propone un programa transformador que, aunque enfocado en desbloquear la creatividad, subraya poderosamente cómo la estructura, la rutina y una forma específica de disciplina diaria pueden ayudarte a silenciar al crítico interno y a reconectar con tu ser auténtico. Si sientes que hay una parte de ti esperando ser liberada a través de una disciplina amorosa, este libro puede ser tu compañero ideal. Y como siempre te dejo el enlace en la descripción. Hasta este momento hemos recorrido un camino intenso y transformador, explorando cómo la conversación más importante de tu vida es la que mantienes contigo mismo. Desde la sabiduría milenaria del estoicismo y las profundas intuiciones de Carl Jung hasta los hallazgos de la psicología moderna y la neurociencia, la evidencia es clara. Tu diálogo interno no es un mero acompañante de tu experiencia. Es un factor determinante en tu bienestar, tu resiliencia y tu capacidad de florecer. Las 10 lecciones que hemos desglosado desde ser dueño de tu mente hasta entender la disciplina como libertad, te ofrecen una hoja de ruta práctica para reconfigurar esa conversación interna. No se trata de eliminar los pensamientos o emociones desafiantes, sino de cambiar tu relación con ellos y de cultivar una voz interior que te empodere, te guíe y te sostenga. La transformación no es un evento único, sino un proceso continuo de práctica consciente. Hablarte de manera diferente, con sabiduría, coraje y templanza, requiere esfuerzo y repetición. Habrá días en los que olvidarás estas lecciones, en los que la vieja voz autocrítica o temerosa resurja. Sé compasivo contigo mismo en esos momentos, reconoce el desliz y regresa a la práctica. Cada vez que lo haces, fortaleces los nuevos caminos neuronales y reafirmas tu compromiso con tu propio crecimiento. Te animo a que elijas una o dos de estas lecciones para enfocarte durante los próximos 7 días. Escribe las frases clave, repítelas, reflexiona sobre ellas. Observa cómo tu diálogo interno influye en tu estado de ánimo y tus acciones. Conviértelo en un experimento personal. Nosotros en Activamente creemos en el poder de aplicar la sabiduría para transformar vidas. Este guión es una herramienta para ese fin. Utilízala, adáptala y hazla tuya. Me encantaría saber cuál de estas lecciones resonó más contigo y qué compromiso estás dispuesto a hacer contigo mismo para mejorar tu diálogo interno. Comparte tus reflexiones y experiencias en los comentarios abajo. Tu viaje puede inspirar a alguien más en esta comunidad. Si este vídeo te ha sido útil, por favor, dale un like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte futuros contenidos que seguirán explorando la intersección entre la sabiduría antigua, la ciencia moderna y el crecimiento personal. Gracias por estar aquí, por invertir tiempo en ti mismo y por ser parte de la comunidad Activamente. Recuerda, la conversación que tienes contigo mismo es la base de todo. Haz que cuente. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos activando juntos tu potencial.